Bienvenidos a Verbum Podcast. Como conocen, Verbum es la fuente de información que todas las semanas analiza los temas internacionales y domésticos que nos ocupan. Recuerda suscribirte a nuestro canal en YouTube y de igual forma seguirnos en las plataformas de Facebook, Twitter e Instagram y en nuestro portal www.verbumpr.com, donde tenemos acceso a educación jurídica continua a precios sumamente razonables y con temas bien controversiales, de igual forma que están aprobados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y están accesibles a todo el público en general. Y hoy, como toda la semana, nos acompaña el profesor José Rivera. Bienvenido nuevamente, profesor. Muchas gracias, José Rico, y muchas gracias a los que nos ven y nos escuchan. Tenemos en la palestra pública distintos temas. Primero vamos a discutir lo que conlleva la elección del próximo noviembre 2022 de medio término, donde la Cámara de Representantes irá a votación, es decir, a elección en todos sus miembros y gran parte también de lo que son el Senado. De igual manera, hemos notado cómo el presidente Biden ha tratado de realizar algunas, diría yo, beneficios y reformas a favor de, por ejemplo, los préstamos estudiantiles, en condonarlos, y otras movidas que ha tratado de hacer el primer ejecutivo para en cierta medida subir su popularidad porque no está en su mejor momento. Y de igual manera también la Cámara de Representantes, aunque es demócrata el día de hoy, pues tampoco es por mucha mayoría, es decir, no es por muchos números, corrijo, y el Senado está sumamente cerrado porque está prácticamente empate. ¿Cómo usted lo ve, profesor, en términos electorales y cómo se va a mover el pueblo estadounidense en estas próximas elecciones? Claro que sí, y muchas gracias por hacer esa pregunta, José Rico, porque me parece muy relevante. En el momento que estamos grabando faltan 2 semanas todavía para las elecciones de medio término, así que básicamente nos encontramos, o ellos se encuentran en la recta final. Todo parece indicar, o por lo menos así lo perciben los medios de comunicación, que los demócratas están a la defensiva. La manera en cómo esto se manifiesta es a través de la frustración y el aislamiento que sienten candidatos demócratas centristas, sobre todo en distritos o precintos que son mucho más disputados. Estos demócratas no necesariamente son demócratas liberales, demócratas de izquierda, sino que pertenecen a distritos que son mucho más mixtos en términos de afiliación política, pero que culturalmente son conservadores. Y claro está, el asco que le produce la polarización, o el que le produjo, debo decir, la polarización política durante los años de Donald Trump, los disuadió de votar nuevamente por los republicanos. Pero claro está, de la manera en que estos demócratas se proyectan es a través de expresar posiciones mucho más centristas, mucha prudencia fiscal, muy críticos del ala más izquierda del Partido Demócrata, y ellos están sintiendo una enorme presión en sus distritos porque probablemente, como los republicanos están a la ofensiva, como la figura de Biden, el perfil, la proyección de Biden no es la más fuerte, y claro está también el hecho de que los propios demócratas no pueden articular ni coordinar una votación, o por lo menos en el principio, una votación en la Cámara de Representantes y en el Senado. Estamos ante el umbral de un público que se pregunta qué es lo que pasa con los demócratas. Tal vez debemos entonces darle la posibilidad a los republicanos de dominar estas cámaras. El problema es el siguiente: las tendencias generalmente, así lo dicen los politólogos que estudian el sistema político estadounidense, generalmente en las elecciones de medio término siempre terminan de manera desfavorable, de manera desventajosa para el partido que está en el poder y sobre todo el ocupante de la Casa Blanca. Lo mejor que pueden esperar, o el mejor de los escenarios, es mayorías reducidas. El problema es que tal vez eso en la Cámara de Representantes pueda trabajarse, pero en el Senado tienen realmente 50
senadores. No, tienen realmente tienen una minoría. Estamos hablando que son 48 senadores afiliados al Partido Demócrata y 2 independientes que generalmente votan con los demócratas. En ese sentido, el campo republicano está mucho más disciplinado, mucho más sólido, y aunque puedan articular o argumentar de manera absurda, de manera fantasiosa, lo cierto del asunto es que su disciplina y su constancia, aún diciendo los disparates, es parte de lo que motiva a las filas de votantes ya, ¿verdad?, en la víspera casi de estas elecciones. No sabemos qué es lo que va a pasar. Obviamente los números económicos mejoran, pero bastante lento, y obviamente las medidas populistas, los resultados, o debo decir el impacto de las medidas populistas, como por ejemplo condonar, ¿verdad?, a aquellos que han cometido infracciones en virtud del uso indiscriminado del cannabis, condonar los préstamos estudiantiles, que ha encontrado varios escollos en los tribunales estadounidenses, hagan su resultado. Yo sé, de paso, disculpe, profesor, ahora mismo está paralizado por un circuito, una tribunal de distrito federal. Exacto. Donde se presentó un recurso por varios estados cuestionando la constitucionalidad de esto, y ahora mismo está paralizado. Eso es así, y creo que fueron 6 estados los que impulsaron ese recurso en el Tribunal Federal, y creo que también muestra, por lo menos a nivel político y a nivel de la manera en cómo ese debate o esa lucha política se da a través de los tribunales, demuestra una debilidad de parte del Partido Demócrata, y creo que es ilustrativo de las dificultades que se le han presentado y que se le van a presentar en las próximas 2 semanas. Y profesor, y un poquito relacionado al tema, la semana pasada el ex asesor Steve Bannon fue declarado culpable por el delito de desacato, por no haber cooperado con la citación que se le hizo por parte del comité de la toma del Congreso de la situación que ocurrió el pasado 6 de enero del 2021, y en esta investigación se le citó, y este sujeto pues no colaboró, y va a coger cárcel aparentemente. Sí. Se le puso una sentencia relativamente bajita y una multa, y de igual forma también se citó al presidente Donald Trump para esta comisión, o este comité que tiene que ver con la toma del Congreso. Estas medidas, profesor, ¿usted las ve favorables para el Partido Demócrata en términos de la consecuencia que pudiera tener en términos electorales? ¿O podría ser lo contrario? Yo creo que es importante que el sistema político y la institucionalidad y la constitucionalidad se proteja. Lo sucedido el 6 de enero de 2021 es un acto antipatriótico, un acto sedicioso, un acto antiamericano. Y me parece que dentro de la institucionalidad americana y de parte del campo republicano se ha tratado con mucha leniencia el hecho de que hemos visto un acto subversivo, un intento de subvertir la democracia. Ese es mi posicionamiento en cuanto a eso. Lo que hemos visto en ese sentido es un proceso que en algunos casos, sobre todo desde los medios de conservadores de extrema derecha y algunos del campo republicano han argumentado, lo han proyectado o lo han argumentado como una especie de cacería de brujas. Y eso es problemático por muchas razones. La primera es que los demócratas siempre permiten que sus adversarios políticos definan los términos del debate, definan los términos de la conversación. A mí el timing me parece muy impráctico, sobre todo porque los demócratas como no son media savvy como los republicanos, no han sido capaces de argumentar, por lo menos en palabras sencillas, de que esto es necesario, de que lo que ocurrió en el 6 de enero de 2021 es un grave atentado contra la democracia, y es bastante triste verlo. Yo solamente me puedo imaginar qué hubiese pasado si los que invadieron los que invadieran el Capitolio hubiesen sido miembros de Black Lives Matter o de los Black Panthers, o pensemos en las
las condenas bastante onerosas que se le infligieron a los nacionalistas cuando atacaron el Congreso de los Estados Unidos en el 53. Así que obviamente ha sido un proceso informativo, pero al mismo tiempo desafortunado, porque lo interesante de todo esto es que los republicanos se proyectan como el partido de ley y orden. Sin embargo, aplauden la figura de una persona que se niega a comparecer luego de habérsele emitido un subpoena para que compareciera, y que simple y sencillamente se niega y que es condenado, y probablemente lo van a proyectar como un mártir. Y me parece, y el temor mío es que cuando esto empiece a suceder con Donald Trump, no solamente vaya a tomar un giro penosamente espectacular, sino que también sea proyectado como una especie de mártir, y eso termina remolinando estas fuerzas que creen, ¿verdad?, en subvertir la democracia porque no les conviene, y cojan en ese sentido fuerza política. En otros asuntos, profesor, Brasil está próximo a tener su segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que la izquierda y la extrema derecha pues se van a ver las caras en una elección que aparenta ser bastante atípica. Los candidatos pues no pueden ser los distintos, nada más y nada menos que Jair Bolsonaro, que es el presidente ex soldado de inclinación autoritaria y de extrema derecha, todos los conocemos. Y de igual manera está el presidente o líder sindical, y Luis Ignacio Lula da Silva, que ya fue presidente, y todos también que sabemos algo de historia, pues recordamos sus posturas de extrema izquierda. ¿Cómo usted ve, profesor, esta segunda vuelta? Si es que hay alguna diferencia a lo que ocurrió en la primera, porque sabemos que la primera vuelta, como funciona el sistema, es que tiene que haber un 50+1. Exacto. Que en esos propósitos, el objetivo precisamente es que no haya duda de que este presidente haya sido electo por la mayoría. ¿Cómo usted lo ve, profesor? Sí, lo veo con ojos críticos y con ojos preocupados. Me explico. Obviamente esas son las dos opciones, o sea, la izquierda dura, la derecha dura. Y me parece que al igual que en Estados Unidos, en Europa y en algunos países de Latinoamérica, la polarización política la polarización política, los extremos políticos se han instalado en una democracia, en una economía importante como Brasil. Lastimosamente es así. Más allá de eso, me preocupa que Jair Bolsonaro, anticipando una posible derrota, ya haya empezado desde muchísimo antes a cuestionar la integridad del sistema político y el sistema electoral brasileño, con ello dando pie a cuestionar los resultados de la elección, de salirles de manera desfavorable. Dicho esto, es importante hacer notar que Brasil tiene un rol importante que jugar en la región y en el mundo, como obviamente el lugar donde está el bosque del Amazonas, que ha sido destruido y quemado en grandes proporciones gracias a la laxitud de los estatutos durante la gestión de Bolsonaro. Me parece también muy preocupante el hecho de que las clases medias urbanas, las clases trabajadoras y las clases menos acaudaladas de Brasil estén optando por opciones muy extremas. Me parece que el país está muy fragmentado. Tenemos entonces un grupo de pentecostales y evangélicos que apuestan por el absolutismo y el socialismo de Bolsonaro, y un grupo de clase trabajadora, o lo que llama Marx lumpen proletariado, ¿verdad? Clases trabajadoras que están desposesas. Y claro está, un campesinado que precisa de medidas de justicia social para poder salir adelante. Y bueno, habrá que esperar qué es lo que pasa si Lula sale. Pues entonces la continuación de esas políticas sociales será muy necesaria, pero tratar entonces de quizás argumentar de manera conciliadora para atraer, aunque sea una de esos segmentos de las clases medias, las clases acaudaladas, hacia la idea de que un Brasil próspero es posible para todos los brasileños.
Ya veremos qué ocurre. Y moviéndonos ahora a Asia, específicamente en China, el Partido Comunista Chino tuvo recientemente la elección de sus delegados y allí, en una movida sin precedentes, se reeligió al actual presidente y secretario general del partido, Xi Jinping, en un tercer término. Profesor, ¿qué significa esto para China y para la geopolítica, sobre todo en la región del Pacífico y en el resto del mundo, que sabemos que hay varios rumores sobre una probable o posible tercera guerra mundial? Sí. ¿Y qué impacto pudiera tener esto en ese Claro. Lo que podríamos decir de Xi Jinping y el hecho de que ha sido electo o reelecto, debo decir, para un nuevo término de 5 años, podría indicar inicialmente que la alta cúpula o el politburó del Partido Comunista Chino se siente cómodo con la vocación autoritaria de Xi Jinping y la posibilidad de que se quede indefinidamente en el poder. También aquellos dentro del Partido Comunistas que son ortodoxos y que se adhieren al marxismo-leninismo ven quizás de manera favorable el hecho de que Xi Jinping continúe como primera figura del partido, en este caso secretario general y presidente de la República Popular China. Más allá de eso, también probablemente ese acercamiento hacia el autoritarismo pretende maquillar el hecho de que los números económicos de China no han sido los mejores, sobre todo con el manejo pésimo inicialmente de la pandemia del COVID-19, la guerra comercial con los Estados Unidos, aunque eso no depende enteramente de ellos, el antagonismo con Japón y claro está las tensiones que se crean tras la llegada de varios políticos estadounidenses a la isla de Taiwán. Así que estamos ante un terreno completamente conocido, pero por conocido no deja de decir, ¿verdad? No quiere decir, debo decir, que va a ser menos escabroso. Me parece que la continuidad debería redundar quizá en sentarse con los estadounidenses, sentarse con los japoneses, sentarse con los surcoreanos y tratar de llegar a entendidos cordiales que permitan bajar la tensión. China es un componente importante como economía, como poder geopolítico en la región del Indo-Pacífico y cualquier forma que vayan a tomar las relaciones de esa región del Indo-Pacífico, no podemos descartar a China de las mismas. Así que por ahí más o menos va la cosa. Y ahora moviéndonos a Occidente, específicamente en el Reino Unido, recientemente, luego de 8 semanas tumultuosas, donde finalmente ahora tenemos un primer ministro, debido a que renunció, y lo reseñamos en el podcast anterior, Liz Truss, y ahora ha sido invitado por parte del rey Carlos III a formar un gobierno, al señor Rishi Sunak. Rishi Sunak, gracias, profesor. Rishi Sunak, profesor. ¿Quién es Rishi Sunak? ¿Cuál es su perfil político? Y si en efecto vamos a tener finalmente un primer ministro. Sí, bueno, ya él ha sido el día anterior a la grabación de este podcast, ya el rey Carlos III lo invitó a formar gobierno. Ayer hizo unas declaraciones de cerca de 8 minutos sobre la dirección que su gobierno va a tomar en los 2 años que le quedan de administración, los 2-3 años que le quedan de administración, y básicamente lo que trató de hacer en el día de ayer fue tratar de proyectar no solamente confianza hacia los mercados y hacia el público británico y hacia los medios de comunicación británicos, sino a los mercados en general. ¿Por qué? Porque los mercados de valores, el capital financiero, las firmas de capital financiero están cuestionando
la competencia del gobierno británico ante el desastre de la política fiscal, la política financiera y fiscal que se implementó con su predecesora, que solamente duró 6 semanas. Me refiero obviamente a Liz Truss, y obviamente si quieren saber más tienen que ver el capítulo anterior de este podcast. Rishi Sunak se licenció, el equivalente al bachillerato acá, en Economía, Política y Filosofía de la Universidad de Oxford. Estudió en el Lincoln College. Luego de su graduación fue a trabajar para la firma de capital financiero llamada Goldman Sachs. Luego de eso pasó a estudiar una maestría, un MBA, una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Stanford. Y ahí conoció entonces a su esposa, Akshata Murthy, que es heredera de una gran fortuna. Ya mismo lo voy a explicar. Luego de graduarse, vuelve a trabajar como banquero, como analista de finanzas en varias firmas de capital financiero. Y luego de haberse asegurado en ese sentido una fortuna, no solamente por su gestión personal como banquero y analista de finanzas, sino también porque se casó bien. Bueno, asumo que se casó por amor, pero sí, se casó bien. Luego de eso, pues entonces empieza a cultivar sus aspiraciones políticas y las hace en el Partido Conservador. Rishi Sunak primero se envuelve como miembro de lo que llamamos en inglés un think tank, un tanque de ideas, llamado Policy Exchange, que está afiliado a, por lo menos, ¿verdad?, de manera tenue al Partido Conservador. De ahí entonces empieza a participar más en calidad de activistas, en calidad de afiliado con el Partido Conservador. Se asocia y se une a distintas figuras que reconocen su trabajo, lo validan y empiezan entonces, una vez se retira un parlamentario del distrito de Richmond en Yorkshire, en el norte de Inglaterra, el Partido Conservador le dice: ¿quieres correr para este escaño? Es un asiento seguro. Lo logra. Rishi Sunak ha sido siempre muy adepto a la ortodoxia financiera, o, para utilizar el vocabulario de la izquierda, un neoliberal. Siempre ha sido un ortodoxo en términos financieros, siempre ha validado las ideas, ¿verdad?, del neoclasicismo económico, y ha sido ferozmente euroescéptico y obviamente pro-Brexit. Su gestión pública fue sumamente breve. Durante 2019 fue Chief of the Treasury, ¿verdad?, el jefe, ejecutivo en jefe de la tesorería, ¿verdad?, de Hacienda. Pero entonces entra la crisis política, que ve entonces la salida de Boris Johnson y de Liz Truss. El hombre, muy a pesar de sus ideas neoclasicistas, es bastante sensato, tiene bastante sentido común. Su ascensión al poder y el hecho de que hoy día es el primer ministro se debe al hecho de que en un momento dado, habiendo analizado la realidad económica británica, advierte que un recorte impositivo, es decir, un tax cut, una reforma contributiva, no conviene en un momento excepcional. Lo que conviene es implementar medidas de emergencia que puedan ayudar a estabilizar eso. Si bien es cierto que él es neoliberal, él tiene muy claro que el rol del Estado, el rol del poder público es importante en esa estabilización, ¿verdad?, si lo vamos a poner en términos de economía política. Así que estamos ante una persona que sensatamente advirtió: recortar impuestos sin identificar las maneras en cómo vamos a financiar ese recorte puede crear estabilidad. Así mismo ocurrió. La tormenta que vimos de 6 semanas cuando Liz Truss terminó saliendo es lo que entonces lo sube. El hombre
aparte de todas las cualificaciones que pueda tener, aunque difiero ideológicamente de él, lo cierto del asunto es que es histórico. ¿En qué sentido? Rishi Sunak es hijo de inmigrantes y nieto de inmigrantes. Los orígenes de sus abuelos son en el sur de Asia, de la región del Punjab, que hoy día es parte de India y Pakistán. Sus padres nacieron en África, aunque son indios, en Tanzania y en Kenia. Emigran al Reino Unido, se instalan en el sur de Inglaterra, en la ciudad de Southampton, y de ahí entonces se casan y tienen 3 hijos, el mayor de los cuales es Rishi Sunak. Es el primer ministro no blanco en dirigir los destinos de todos los británicos, de las 4 naciones del Reino Unido, y ciertamente mucha gente le cuestiona, ¿verdad?, su matrimonio. ¿Por qué? Porque está casado con, como dije anteriormente, con Ashkata Murty, hija de Narayana Murty, que es uno de los cofundadores de una de las firmas de software, ¿verdad?, de programado más grandes en este mundo, llamada Infosys. El hombre, en virtud de su casamiento y de su fortuna personal, está cerca de ser un billonario, y su caudal de fortuna probablemente es muy superior al de la familia real. Ese es Rishi Sunak. Excelente explicación, profesor. Como siempre, hemos cubierto varios puntos cardinales en este podcast, sumamente interesante. Usualmente esta época, ¿verdad?, entre octubre y noviembre, siempre la política de momento resurge, y nosotros estamos aquí para explicar todos los acontecimientos que están ocurriendo a nivel mundial. Le agradezco, profesor, como siempre. Claro que sí. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, dándole a la campanita en Verbum Podcast, y de igual manera suscribirte a nuestra página de Facebook, Twitter e Instagram, y visitarnos en www.verbumpr.com, donde tenemos cursos de educación jurídica continua accesibles a todo el público en general a precios sumamente razonables, aprobados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y recuerden que la educación está de moda. Gracias, profesor. Claro que sí. Dale like, follow y subscribe. Así es. Gracias.